Volvemos, amigas y amigos, desde la sociedad civil. Esta es la cuarta segmento de la grabación del cuarto programa del cuarto podcast que tenemos aquí con mi amigo Luis Alberto Lugo Amador. Saludos. Está dando la historia según El Evangelio según Luis Lucas. Según Luis Lugo Amador. Verdad que estamos volando, ¿verdad?, en un dron. No podemos bajar a profundizar mucho sobre muchas cosas. Se supone que entráramos ahora al siglo XX, pero el siglo XX nos va a tomar 8 programas. De hecho, el 19 también, y el 17 también. Pero vamos a tratar de maximizar el tiempo, a sacarle más jugo a esta media hora que tenemos para este programa. Y la manera de hacerlo, yo le he pedido a Luis que vamos a concentrarnos en una tesis que él hizo, que posteriormente hizo un libro que me lo regaló y yo lo leí. Y para mí fue como que, entendí un montón de cosas. De la transición de finales del siglo XIX al siglo XX, no desde el punto de vista político, de los grandes hombres políticos, jurídicos, etcétera, políticos caudillos, que si liberales, que si nada de eso, sino desde el punto de vista del comercio, particularmente en San Juan. Y eso explica un montón de cosas. Eso explica hasta el Banco Popular al día de hoy, eso explica los nombres de Santurce, eso explica un montón de cosas. Así que, my friend, fire at will con relación a al comercio español, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Pues nada, nuevamente muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por venir. Y al staff de Bunker Studio y a todo el público, ¿verdad?, que nos honra con su audiencia. Pues sí, los grandes comerciantes de finales del siglo XIX, principios del XX, vamos a hacer un breve trasfondo. Puerto Rico, pues ya sobre todo a partir de 1815, se empieza a transformar en un gran productor de productos como azúcar, café, tabaco. Va cuajando pues una sociedad más estructurada y hace falta pues un comercio que funcione como intermediario, ¿verdad?, entre la agroexportación y los productos que vienen de afuera, ¿verdad?, que van a ser pues productos de consumo. Alguien tiene que asumir el papel de exportador-importador. En la medida en que Puerto Rico pues va haciéndose más importante como mercado, ¿verdad?, pues ese grupo va acaparando pues esas redes que conectan a Puerto Rico con el exterior, ¿verdad? Pero hay que decir que los españoles, que los peninsulares, pues estaban en una posición más privilegiada para acaparar esas redes, pues por la protección del Estado. Esto también es un subproducto de la política de españolización que empezó a tomar forma a principios del siglo XIX. Así que, pues, digamos que los españoles lo tuvieron más fácil. No estoy diciendo que no hubo grandes comerciantes puertorriqueños, porque también los hubo. Pero digamos que ese rubro fue dominado fundamentalmente por españoles, ¿verdad? Tanto en San Juan como en Ponce y Mayagüez, que eran los puertos principales, y luego, pues, otros puertos secundarios como Arecibo, Arroyo, ¿verdad?, Fajardo, etcétera, etcétera. Así que el gran comercio estaba concentrado sobre todo en San Juan, Ponce y Mayagüez, si hablamos de exportaciones, pero a nivel de importaciones, pues San Juan era el principal puerto. Y ahí era, esa era la base principal de ese sector de grandes comerciantes. Grandes comerciantes que también incursionaban en otros espacios como la política, ¿verdad?, el espacio social a través de los clubes que ellos fundaron, como el Casino Español, eventualmente pues la Casa de España, también espacios como el de la salud, con la fundación del hospital conocido como Auxilio Mutuo. O sea que era un grupo bastante diverso, bastante heterogéneo, y que eventualmente también llegó a contar con intereses en el mundo del azúcar, no solo en Puerto Rico, sino incluso en Santo Domingo, donde algunos de estos comerciantes pues tenían también centrales o eran miembros de juntas de accionistas de centrales en la República Dominicana. Pues este sector, repito, tenía su principal base en San Juan,
y estaba pues formado, por lo menos para finales del siglo XIX, pues estaba principalmente formado por comerciantes asturianos en primer lugar, seguidos muy de cerca por los vascos, ¿verdad? Y luego detrás de los asturianos y vascos, ya esos de por sí eran como la mitad del gran comercio. Luego venían los gallegos, después de los gallegos, en el caso de San Juan, venían los mallorquines, y detrás de los mallorquines venían los catalanes. Que es curioso porque si analizamos el caso de Ponce y de Mayagüez, los catalanes dominaban. Los catalanes seguidos por los mallorquines. Pero en el caso de San Juan, el dominio no era necesariamente catalán ni mallorquín, sino que estaba más en manos de asturianos, vascos y gallegos. ¿Ok? Por lo menos este es el escenario para las últimas décadas del siglo XIX. Algunos nombres famosos, ¿verdad?, de casas comerciales, pues en el caso de los asturianos habría que destacar la casa B. Fernández y Hermanos, por ejemplo. Al día de hoy están. Que todavía existe, porque muchas de estas empresas todavía existen, ¿verdad? Uh-huh. O existieron hasta recientemente, ¿verdad? Vamos a mencionar algunos casos, pero en el caso de los asturianos, pues además de B. Fernández, pues también estaba Ochoa y compañía, que no sé si existe todavía, existe. Ochoa estaba es que hay unos Ochoas también que hacían huevos, que vendían huevos, y hay unos que vendían fertilizantes. Pero tú sabes que en el Viejo San Juan hay un edificio bien imponente, que es el edificio Ochoa, que era de esa firma. Por ahí por Miramar. Y que eran parientes de Severo Ochoa, que fue premio Nobel de Ciencia en los años 50. Ah, el químico. De química. Ajá. Creo que de química. Pues Severo Ochoa por poco nace en Puerto Rico, ¿verdad? ¿Sí? Pero nació finalmente en el mar. Creo que en ruta a España, pero estaba bien emparentado con esos Ochoa de San Juan, y eran asturianos. También estaba, además de B. Fernández y Ochoa, estaba Villamil, ¿verdad? La compañía de Tomás Villamil, estaba la compañía de Rafael Fabián. De hecho, Rafael Fabián era de los más poderosos. Era quizá, en un momento dado, a principios del siglo XX, llegó a ser quizá el empresario, el comerciante más poderoso de San Juan, por las distintas ramificaciones de su poder, ¿verdad? Porque este es el típico comerciante que además de ser comerciante, pues también tenía participación en muchas otras empresas, como por ejemplo la compañía telefónica. O sea, cuando surgió la primera patente para establecer el teléfono en Puerto Rico, creo que él estuvo detrás de eso, en 1896, que ahí es cuando se funda, creo que se llamaba la compañía, la Sociedad Anónima del Teléfono, que luego se convierte pues en la Puerto Rico Telephone Company. Pues él fue un factor importante en esa empresa. Él también tenía injerencia en centrales azucareras en Puerto Rico y República Dominicana. Él estaba metido en la Junta del Auxilio Mutuo. O sea, que tenía pues muchos sombreros, vamos a decir. Llegó a ser una figura bastante poderosa en ese San Juan de finales del 19, principios del 20. Y era asturiano también. Entre los vascos, yo creo que la empresa más importante por mucho era Sobrinos de Esquiaga, que luego se convierte en Arzuaga, ¿verdad? Uh-huh. Sobrinos de Esquiaga también tenía muchos sombreros, tenía muchas injerencias, y es una empresa muy antigua, es de las más antiguas, porque muchas de estas compañías se fundaron en la segunda mitad del siglo XIX, pero esta en particular es de principios del siglo XIX, si no me equivoco, 1821, ¿verdad? Sobrinos de Esquiaga. Y esa era, por mucho tiempo fue la más poderosa quizá de Puerto Rico entero. Que hacían ferretería y cosas como esa. Ellos eventualmente tuvieron ferreterías y cosas así, pero empezaron creo que como comerciantes que se encargaban de traer provisiones a Puerto Rico, porque en la medida en que Puerto Rico empezó a especializarse más en el azúcar y el café, pues desatendió cultivos como el arroz, por ejemplo, que empezaron a ser traídos muchas veces de España, a veces también de Estados Unidos. Pues yo creo que ellos eran mayoristas de provisiones, ¿verdad? Pero que luego se fueron diversificando y entonces empezaron a traer otro tipo de productos, ¿verdad? Manufacturados, como muebles, ropa, ¿verdad? Y poco a poco pues fueron convirtiéndose en un pequeño imperio. Vasco también era Ubarri. Ubarri, exacto. ¿Cómo era que se llamaba él? El conde de Capetillo. El conde de San José de Santurce. Sí, de Capetillo era Demetrio. Okay, sí, Ubarri Capetillo, sí. Te debo el nombre que se me fue ahora. Okay. Pero ese señor no era tanto un comerciante, aunque podía incursionar en el comercio, pero era más
Él más era como una especie de latifundista. Pero él tenía el tranvía. Tenía también incursión en eso. Pero él empezó eso, acaparando terrenos que luego lotificaba y vendía. Y sobre todo en Santurce, que se llamaba Cangrejo. Y precisamente pasa a llamarse Santurce en honor a él, porque él había nacido en una localidad llamada Santurce, en la provincia de Vizcaya, ¿verdad? En el País Vasco. Que significa San Jorge. Pues eso no lo sabía. Sí, Santurce significa San Jorge. Santurci en euskera, si no me equivoco. Pues esa figura también era importante. De hecho, también llegó a presidir el Partido Incondicional Español, porque a todo esto, pues muchos de estos empresarios españoles no solo eran comerciantes o tenían una participación más económica, sino que también incursionaban en la política. Y básicamente eran el grupo que dominaba el Partido Incondicional Español, hasta el punto de que el periódico oficial del partido, el vocero del partido, pues era el Boletín Mercantil, que empezó como el periódico de los comerciantes. Era como el Caribbean Business. Algo así. Okay. O sea, que a veces... Hay cierta analogía en la cronología. Exacto. O sea, las fronteras entre lo político y lo económico eran bien líquidas en ese sentido. O sea, este era un grupo hegemónico, en un sentido económico, pero también en un sentido político, ¿verdad? Tenía mucha fuerza. Para continuar con algunos nombres, por ejemplo, entre los gallegos, pues, cómo no recordar a los González Padín, ¿verdad? Que llegaron a tener, pues, los grandes almacenes más importantes de Puerto Rico por muchos años. Creo que eso duró hasta los años 90, ¿verdad? Hasta principios de los 90. Pues esto empezó como dos hermanos gallegos, ¿verdad? Que formaron, pues, un negocio, ¿verdad? En San Juan, en el viejo San Juan. Entre los gallegos también estaba Avelino Vicente. Avelino Vicente es importante, de hecho nadie lo sabe, pero él tiene una estatua en San Juan frente al auxilio mutuo. Ahí está un monumento dedicado a este señor que parece que fue importante en la creación del auxilio mutuo. Esa foto es él, que está en una estatua que está ahí frente al edificio viejo. Entiendo que es él, ¿verdad? Y tiene un monumento en Puerto Rico, imagínate, este comerciante gallego. Los Vicentes tenían terrenos allá en Sidra, en familia, colindada con la familia mía. Y creo que era alcalde de San Juan, uno de los Vicentes, fue alcalde de San Juan. Pues creo que sí. Después lo buscamos, pero entiendo que sí. Luego, entre los mallorquines estaba la Casa Mayor, importante, porque después eso va a ser conocido como Los Muchachos. No sé si te acuerdas de esa tienda, Los Muchachos. Eso empezó como la firma de A. Mayor y compañía. Yo creo que Los Muchachos, o las parejas, no me equivoco. Las parejas, creo que esa tienda de las parejas ahora mismo tienen una compañía de financiamiento, pero que continúa. Perdón. Pues eso eran los mallorquines. Los Rubert también, que eran importantes. Los Pizá. Los Rubert son mallorquines. Sí, los Rubert eran mallorquines. Rubert, esos son los que tenían terreno al lado de donde está Irán Bison, en esa área por ahí. Esa gente eran los que le querían aplicar lo de la ley de las 500 cuerdas. En tiempos de Muñoz Marín, cuando él quería cumplir con la reforma agraria que prometió en la campaña del 40 y después no tenía cómo cumplirlo, entonces solo se le ocurrió recurrir a una ley que existía desde la ley Foraker, desde 1900, pero nadie le había hecho caso, porque se supone que ninguna corporación podía tener más de 500 cuerdas, y ahí tienes a la Central Guánica con 24,000 cuerdas, ahí tienes a la Central Aguirre con 39,000 cuerdas, o sea, nadie le hacía caso. Pero Muñoz Marín es el primero que trata de implantarla, y creo que las primeras víctimas fueron los Rubert, precisamente, a quienes les querían expropiar unos terrenos. Si mi memoria no me falla, Rupert o Rupert, ahí me confundí. Uno de los dos es la edad materna es Fonalleda Rupert. Fonalleda Rupert. El apellido de esta gente, Fonalleda, de Jaime Fonalleda. Ajá. Y de su familia. ¿Están emparentados con los Rubert? Con los Rubert. Porque también están emparentados con los Ferraioli. Eso es por la esposa. Están emparentados con los había otro grupo importante, con los Martínez, de Martínez Nadal, por ejemplo. ¿Ah, sí? Sí. Creo que, déjame ver cómo era. Ellos vinieron de Dorado. Los Fonalleda vinieron pero eran catalanes. Catalanes que llegaron a finales del siglo XIX. No los estudié como comerciantes, porque no eran comerciantes. Originalmente tenían otros tipos de negocios. Eran ganaderos en Dorado. Como la cuestión lechera, por ejemplo, Tres Monjitas, que salió después, y eventualmente pues Plaza Las Américas. Pero también eran catalanes y llegaron a ser muy importantes y siguen siéndolo, ¿verdad? ¿Qué otros grupos había? Pues
Me dijiste mallorquinos, catalanes y mallorquinos. Sí, sí. ¿Los Justi son qué? Justi es de origen corso, Ok. porque también, además de grandes comerciantes españoles, pues también habían puertorriqueños y extranjeros. Entre los extranjeros dominaban los alemanes, los franceses, que aquí entran los corsos, y quizá en menor medida, pues ingleses y estadounidenses, etcétera. Pero yo creo que los alemanes a finales del siglo XIX eran los más importantes. En tu libro tú pones que quiero que ahora me confundo, no sé, creo que son los Latimer, que eran unos sí. banqueros ingleses. Latimer, no, creo que el Latimer que llegó a Puerto Rico llegó de Filadelfia. No sé si tenía trasfondo inglés, quizás sí, pero llegó de Filadelfia, se establece aquí, entra en asociación con algún español, algún comerciante español, y forman una compañía que fue en su momento de las más importantes de San Juan. Lo que pasa es que ya para finales del siglo XIX, que es mi tesis, no existía. Pero yo creo que para mediados del siglo XIX eran bastante importantes. Que era Latimer y compañía, que creo que estaba asociado con, no me acuerdo bien, pero creo que era con alguien de apellido Serra, que creo que era catalán. Los Serra son los que tienen tenían los terrenos allí por Santurce, por la calle Serra, ¿verdad? Son Ernesto, son tres hermanos, creo que son tres hermanos, sí. 2 varones y una hembra. Y eran catalanes. Y eran Serra catalanes, exactamente. Entonces Latimer era por eso que, o sea, digamos, todo el siglo XIX tenemos la presencia de estos grandes comerciantes. Yo me concentré más a final de siglo para mi tesis, pero obviamente pues habían unas continuidades importantes como esto de sobrinos de Esquiaga que empezaron en 1821, etcétera. O sea, la más vieja es B. Fernández, más vieja que Suárez es hermano. No, para mí la más vieja es Arzuaga. ¿Pero todavía está Arzuaga? Entiendo que sí. Pero no estoy seguro. Pero B. Fernández es un monstruo de grande. Pero no es la más antigua, porque esa de B. Fernández debe ser de los 1880. De la misma época que González Padín. ¿Y Suárez hermanos? Y Suárez hermanos. Esos están ahí en Buchanan, ahí en Guaynabo. No te sé decir la fecha, pero de la más vieja, según tengo entendido, era sobrinos de Esquiaga, que es lo que se convierte en Arzuaga. Un siglo después, porque se convierte en Arzuaga en 1929. Y hasta el otro día estuvo por ahí. No sé si existe, igual no. Pero hasta el otro día estuvo por ahí. Pero B. Fernández existe todavía. B. Fernández existe. José Santiago existe también. Es de principios del siglo XX. Creo que murió ese señor. Murió y vendieron. Sí, pero están los hijos y los nietos que siguen la empresa, ¿verdad? De hecho, el que dirige esa empresa es el que preside la Casa de España hoy día. José Santiago, precisamente. Así que pues esto existe al día de hoy. Todavía hay ¿verdad? Los últimos coletazos de todo esto están presentes. Entonces cuando llegaron ¿qué fue lo que pasó cuando llegaron? Es que aquí fue el momento epifánico. Cuando yo leí esa parte del libro, yo digo, eso mismo fue lo que pasó cuando los bárbaros llegaron a Roma. Pero lo leí una vez, pero ¿qué fue lo que pasó cuando llegaron? Bueno, llegan los estadounidenses. Al principio pues es un trauma, ¿verdad? Porque recuerda, estos comerciantes tienen poder político y de algún modo pues se percibe que lo van a perder una vez cambie la soberanía de Puerto Rico. Ellos lo que hacen es tratar de luchar para preservar el poder económico, aunque sacrifiquen el político, porque ya en ese contexto de cambio de soberanía pues era difícil que lo mantuvieran. Para empezar, el partido incondicional va a desaparecer una vez se produzca este cambio. Por razones evidentes, ¿verdad? Pues ya no hay espacio para un partido incondicional español, ¿verdad? Pero muchos de estos españoles terminan militando muchas veces en el Partido Republicano, curiosamente, como el caso de Manuel Egoscue Cintrón, ¿verdad? Que llegó a ser hasta alcalde de San Juan por los republicanos. San Juan era el bastión principal de los republicanos. Valdés es el de allá de Mayagüez. De Mayagüez también. O sea, que poco a poco se van infiltrando en la política, algunos de ellos, ¿verdad? Y mantienen pues alguna base de poder político menguada, evidentemente, pero el gran poder que tienen es el económico, porque eso sí no se afecta, y no solo no se afecta, sino que se multiplica. Es decir, el cambio de soberanía al final terminó resultando beneficioso para muchos de estos empresarios españoles. Obviamente pues tuvieron que reconfigurar sus lealtades y todo eso, pues ya pues tenían que hablar bien de los estadounidenses, de Estados Unidos, de verdad, tenían que en ese sentido mostrarse o proyectarse leales, pero lograron su cometido de conservar su poder económico, no hacia el político tanto, o sea, menguó esa parte, pero la parte económica no solo se mantuvo, sino que se multiplicó. ¿Por qué? Porque los estadounidenses también necesitaban gestores, personas que
que les apoyasen, ¿verdad? Para consolidar el poder, ¿verdad? Porque claro, Estados Unidos llegó en 1898, pero todavía no tiene una base de poder, ¿verdad? Más allá de las armas, ¿verdad? Pero todavía no hay como que necesariamente pues una coyuntura de dominio total. Le hace falta acoplarse. Le hacía falta un poco de compenetración. Sí. Y eso lo logran de la mano de estos comerciantes en gran medida. O sea que se forma una alianza entre estadounidenses y españoles que es beneficiosa para ambas partes, sobre todo para los españoles, que, repito, no solo sobrevivieron, sino que se fortalecieron, crecieron económicamente, y por eso es que hasta el otro día, y todavía hoy, como el caso de Fernández, pues estas empresas existen. Oye, este hermano todavía existe. ¿De cuándo eran? Creo que sí. Sí, existe, pero ¿de cuándo son ellos? ¿Son de esa época? Son también posiblemente de principios del siglo XX también, porque esto es otra cosa interesante. Muchas empresas de españoles surgieron a principios ya del siglo XX, o sea, en tiempos ya estadounidenses, como la misma de José Santiago, que creo que es de 1901 o 1902. O sea, aquí siguieron llegando españoles después del cambio de soberanía, no se cortó eso, o sea, siguieron llegando españoles porque los que ya estaban establecidos los traían, porque pues para ser socio de mi empresa yo confío más en un español, sobre todo si es de mi región, de mi provincia, ¿verdad? Si es familia. O de mi familia, más aún todavía. O sea, que eso no se detuvo con el cambio de soberanía. Siguieron llegando españoles que entraban a veces barriendo el piso en la empresa y terminaban de socios, ¿verdad? O sea, de socios comandatarios. Mira, al día de hoy yo tengo un cliente que tiene, es mi amigo, lo aprecio mucho, que tiene su familia, su familia son de gente que de mucho dinero, de dinero viejo. Y él me hace ese cuento. Que la costumbre, y me lo he dicho 2 o 3 veces, que la costumbre es la familia de él, todavía cuando él era chamaquito. Ajá. Y el tipo tiene 5 años menos que yo. Okay. Era esa. Tienes que empezar a barrer. Exacto. Entonces el negocio estaba en la planta baja, digamos, la que da a la calle, y todos vivían en la planta de arriba, en el segundo piso. O sea, todos esos jóvenes que llegan de España los metían a todos, ¿verdad? Digamos, en las mismas habitaciones, todos compartían casa porque eran solteros y todo eso. Eventualmente se casaban en Puerto Rico, ¿verdad? Con damas de la sociedad, pero para eso tenían que entonces hacerse un nombre, porque si estás limpiando el piso, pues eso todavía, pues, ¿verdad? No puedes aspirar a un buen partido, ¿verdad? Tienes que entonces desarrollarte, y se desarrollaban casi siempre en el contexto de esas empresas porque los protegían, porque los encaminaban. No, los hacían abogados, los hacían contables, claro. Ellos eran todos, sí, así funcionaba. Sí, eventualmente se educaban. Por eso una nota al cárcel, por eso una de las críticas a la manera en que se ha desarrollado un tanto el posmodernismo es ese ataque a la familia. A la familia, ¿sabes? Porque atacan aquí tú hablas de los Fonalleda, hablas de los Serrayé, hablas hasta de los Burt. Tú no hablas de José, ¿sabes? Si tú quieres, hablando de los Rothschild particularmente, los Rockefeller, son familias. Son familias. Son dinastías muchas veces. Y guardan el capital. Así que ese ataque a la familia es un ataque a la fibra, porque tú puedes hablar mal de los ricos, pero los ricos tienen su mérito. Digo, no tú, ¿verdad? Ni yo tampoco, porque yo se los respeto. No es que los venere, pero los respeto, porque tienen la disciplina, tienen la forma de hacer las cosas. Claro. Y tienen los contactos, tienen el sabi, tienen el know-how. Exacto, tienen el know-how. Pero, nada, eso es lo que te quería decir. Sí, de acuerdo completamente. Entonces, seguimos con los comerciantes españoles. ¿Qué más? Ok, fíjate que me acordé, cuando yo leí tu libro, yo estaba leyendo un libro sobre la Edad Media. Ajá. Cuando los bárbaros invadieron, los llamados bárbaros, los germánicos, cogieron los visigodos, los suevos, los alanos, los hunos. Ocuparon el Imperio Romano del Este. Ellos no mataron a los ricos. Ellos se metieron con los ricos. El Senado romano continuó por muchísimos siglos después de la invasión de la caída del Después de la caída del imperio. Continuó hasta el siglo VII, creo. El imperio del este. ¿Por qué? No, ese siguió hasta el siglo XV. El del este, sí, el del exacto, el del oeste, me refiero al oeste. Cuando cayó el del oeste, mira lo que pasa. Que quienes sabían
qué cultivo le tocaba a esa tierra, quien tenía los registros, quienes tenían los registros de que se sembraba, dónde estaban los ingresos. Pues esa gente tiene eso documentado. Claro. A su manera rústica, pero la tenían documentado. Claro. Entonces llegaron los bárbaros, llegó, ¿cómo se llamaba? Udorico, el que haya llegado, que se quedó allí, y su tropa. No mataron a los ricos. No los mataron. No. Todo lo contrario. Se establecieron alianzas. Exacto. ¿Qué hay que hacer? Ellos, claro. ¿Sabes? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, cuando yo leí tu libro, yo me digo, caramba, eso mismo hicieron los americanos. Lo mismo que hicieron los visigodos. Eso mismo hicieron claro. Pues llegaron aquí, ¿qué van a hacer? Porque una de las cosas que tú dices en el libro era el sistema financiero que estaba montado. Claro. Entonces, por eso te digo, caramba, de verdad. Sí, porque, dicen, no, que Puerto Rico exportaba tantos quintales de caña, tantos quintales de azúcar, tantos quintales. Pero hay un muelle que tiene que salir esa cosa. Y tiene que haber alguien que venda seguro. Sí, ¿sabes? Eso se explica ahí. Hay seguro, hay brokers, o sea, hay un sistema corriendo, claro. O sea, de mucho dinero. Y eso explica la longevidad de muchas de estas empresas. O sea, ¿cómo es posible que los estadounidenses tomen el control de Puerto Rico, pero eso no se traduzca en una acaparación de estadounidenses, ¿verdad? En términos del comercio. ¿Cómo es posible que los españoles hayan mantenido su poder en ese sentido? Bueno, pues por las alianzas, precisamente. O sea, ¿por qué González Padín duró hasta los años 90? A pesar de la invasión de Sears y de JCPenney y de Barker's y todas esas empresas americanas, pues precisamente por la fortaleza que desarrollaron en el contexto de las alianzas que lograron con los dominadores, con los nuevos dominadores. O sea, que fueron listos. Fueron muy listos. Ambos fueron listos. Porque le pudo haber pasado a los Estados Unidos lo que le pasó a Cumberland, que llegó y cogió el morro, y la gente se fue. Claro. ¿Qué vas a hacer? Sal del morro. O sea, venaron el agua, se tuvieron que ir. O sea, ¿qué fue lo que hicieron los Estados Unidos? Entonces, ahí es que entonces viene, eso explica, a mí se me hizo bien claro otra cosa más. Ajá. Y eso explica por qué la hispanofilia nacionalistoide, después yo hablé contigo por teléfono y tú me dijiste también otra cosa, y es que se quedaron un poco mordidos porque ellos esperaban que los españoles rompieran filas con la madre patria. Y tú dijeron, no, perdóname. Claro. Sí, porque claro, llegan los estadounidenses. Al principio, fíjate, cuando llegaron en 1898 y 99, había mucha expectativa. Todo el mundo era estadista prácticamente, todo el mundo quería la estadidad, todo el mundo estaba encantado con la situación. La primera gran decepción es la ley Foraker. O sea, en la ley Foraker no le dieron a estas personas todo lo que pedían. Por ejemplo, ciudadanía americana, no se la dieron, crearon la ciudadanía puertorriqueña, esto tendremos que esperar a 1917, no le dieron libre comercio, había una tarifa de 15%, pues se estableció la doctrina de que Puerto Rico pertenece a, pero no es parte de Estados Unidos en los casos insulares. O sea que hubo muchas decepciones que llevaron a mucha gente pues a alejarse un poco de esa, ¿verdad? De ese ideal, de ese anexionismo utópico, típico, pues, por ejemplo, de gente como Barbosa, que pensaban que Estados Unidos era una república de repúblicas, ¿verdad? Y que Puerto Rico pues tenía que aspirar a la soberanía para convertirse en una república más dentro de la república de repúblicas. O sea, una mentalidad más confederacional que federada. Es que antes de Franklin Roosevelt esa era la realidad. El que hizo el encroachment federal fue Franklin Roosevelt. Por eso, pero que exageraba un poco la potestad de soberanía que tenían los estados, ¿verdad? Sí. Que es el proyecto de la Confederación del Sur, más bien, que fue derrotado en la Guerra Civil, ¿verdad? Pues los puertorriqueños lo veían como si hubiera ganado la Confederación, con ese modelo político. No hablo de la esclavitud, eso no nada que ver, es el modelo político. Bueno, pues vienen las decepciones. Entonces pues viene la lucha por la autonomía, que luego pues va convergiendo hacia una lucha por la independencia de algunos sectores, y en ese contexto algunos pensaban que los aliados más obvios o más lógicos de ese movimiento, de esa lucha, pues tienen que ser los españoles. O sea, si vamos a luchar por el idioma español o si vamos a luchar por la cultura hispánica, pues qué mejores aliados que los españoles. Pues claro, pero los españoles no estaban en esa, precisamente porque su poder emanaba de su buena relación, de su cordialidad, ¿verdad?, con
los estadounidenses. Entonces no podían quemar esas naves, ¿verdad? Dices de pausa, Estados Unidos ya era el principal socio comercial de Puerto Rico. Desde mucho antes de 1898. Acuérdate que el azúcar que se producía en Puerto Rico en gran medida iba a Estados Unidos, no a España. O sea, los españoles, el consumo de azúcar era muy reducido en realidad. Y en todo caso consumían azúcar de remolacha muchas veces que se producía en Europa. En la propia España también se producía caña de azúcar en el sur, en Andalucía, y en Canarias, si no me equivoco. O sea, que realmente el azúcar que se producía en Cuba y Puerto Rico no iba tanto a España, iba a Estados Unidos. O sea, desde temprano en el siglo XIX, Estados Unidos era el principal socio comercial de Puerto Rico y de Cuba. Y se crearon unos intereses económicos importantes. Esos mismos comerciantes españoles importaban muchas cosas de Estados Unidos para Puerto Rico. Porque se podía, porque se habían desregularizado pues, muchas de las trabas que España imponía al principio. O sea que ya había una relación importante con Estados Unidos, y lo que pasa después del 98 es un poco la continuidad de esas convergencias, ¿no? Bueno. Pero te iba a decir algo que no sé si me bueno. Sí, que te interrumpí, me disculpe, se acabó el tiempo, lo que pasa es que se acabó el tiempo y nos quedamos sin hablar rapidito, dime tu visión de Puerto Rico en el siglo XXI, tu idea de Puerto Rico en el siglo XXI, ¿me da tiempo? ¿Verdad? En un minuto tienes. Dios mío, ¿en qué aspecto? En el aspecto social, a veces de tus viajes, a veces de lo que tú has visto, tus viajes, la historia, el aspecto social. Bueno, yo creo que hay mucha esperanza, o sea, digamos que hay mucha autocrítica negativa de lo mal que está Puerto Rico, del desastre que es Puerto Rico, pero no necesariamente esa es la realidad. O sea, yo creo que Puerto Rico tiene mucho potencial, tiene de hecho todo el potencial del mundo pues para crecer económicamente, como lo hicimos ya en el pasado, en los años 50 y 60, cuando crecíamos a nivel de 10% anual, ¿verdad? Pues yo creo que Puerto Rico pues tiene muchas cosas positivas a su favor, en un contexto regional y global, como para poder crecer. Y en términos del folk, de la gente, del Saint-Jets de la gente, ¿cómo tú ves la cosa? Pues yo lo veo muy bien. Yo veo gente pues, ¿verdad? Trabajadora, gente segura de lo que es, con expectativas, ¿verdad? Pero o sea, mi imagen de Puerto Rico es bastante positiva, por eso uno de mis libros lo titulé El país más feliz del mundo, ¿verdad? Haciendo ¿verdad? Relacionándome con una encuesta que hubo a principios de este siglo, donde supuestamente los puertorriqueños habían quedado como los más felices del mundo, ¿verdad? Vea que y en tus viajes alrededor del mundo, que mira que tú has viajado a un montón de sitios, y sitios inhóspitos, etcétera. ¿Cómo tú comparas a Puerto Rico? Pues positivamente. O sea, yo creo que para no ampliarnos tanto, vamos a quedarnos en el Caribe y Latinoamérica. Bueno, pues Puerto Rico en estos momentos tiene un producto interno bruto per cápita mucho más elevado que el país más rico de Latinoamérica, que es Uruguay. O sea, yo creo que Puerto Rico está bien posicionado. Yo sé que hay cosas que se pueden criticar, que están por hacer, pero no siempre tenemos que enfocarnos en lo negativo. A veces, de vez en cuando, hay que detenernos a apreciar lo positivo que tenemos. Y yo creo que Puerto Rico pues tiene mucho potencial y muchos aspectos positivos que pueden incluso pues crecer y ser desarrollados de forma más racional. Así que yo tengo una visión bastante positiva. De vez en cuando tengo mis momentos también de crítica, como todo el mundo, ¿verdad? Y la crítica es necesaria. Sin crítica no se crece. Nadie se supera sin crítica. Pero a veces hay que también saber apreciar lo bueno que se tiene, y en el caso de Puerto Rico es mucho, creo yo. Pues gracias, mis amigos. Gracias se acabó el programa. Gracias por escucharnos y que Dios bendiga a Puerto Rico. Amén.